Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video nuevo. Como ya vieron en el título, el día de hoy les traigo un video que llevo diciéndoles durante muchísimo tiempo que quería hacer y elegí esta fecha, ya sabrán por qué, ya que hay una pequeña sorpresa para el canal. Decidí que en este video iba a hablarles sobre una colección de libros muy interesantes que pues solo se venden en México, solo se consiguen aquí, pero que tienen un proyecto bastante bueno relacionado con el fomento a la lectura, pero sobre todo con la apreciación del arte. Y les estoy hablando de una colección de libros que ya en otras ocasiones he mostrado porque me gustaron muchísimo. Y el proyecto se llama Arte y Letras de Ediciones Mirlo. Y aunque son 11 títulos los que están a la venta sobre esta colección, yo solamente cuento con 6, pero espero muy pronto hacerme de los otros 5 libros, porque la verdad es que son libros que valen muchísimo la pena. Y bueno, ya iré hablándoles individualmente de cada uno para que conozcan un poco sobre este proyecto y sobre por qué pienso que es bastante interesante y el por qué creo que merecen todo un video. El proyecto de Arte y Letras, según por lo que pude investigar, surgió a raíz de que se sabe muy bien que en México no hay mucho hábito de la lectura. Sin embargo, hay muchos proyectos que a lo largo de los años han surgido para fomentar entre los jóvenes el hábito de la lectura, pero sobre todo el hábito de la lectura de los libros clásicos, porque ahorita está mucho el boom de la literatura juvenil, pero también se busca que los jóvenes, los niños, vayan adentrando un poco al mundo de las letras, sobre todo de los clásicos, que son libros que valen muchísimo la pena, pero pues a veces no les resultan tan atractivos porque piensan que sean muy gruesos o tienen muchísimas letras, muchas palabras. Entonces eso hace que como que se desanimen un poco y no quieran darle una oportunidad a la lectura. A su vez, tampoco hay mucho entusiasmo por el arte, y con el arte me refiero a ir a museos, ir a exposiciones, conocer un poco sobre lo que se está haciendo en pintura, en arquitectura, en todas las áreas dentro del arte. Por lo que el proyecto Arte y Letras buscaba un poco mezclar esas dos vertientes. En los libros de esta colección de Ediciones Mirlo, en la introducción, explica un poco Alejandro Sordo, que es el curador de estos libros, o sea, de las imágenes que se eligieron para estos libros. Platica un poco sobre cómo en la antigüedad los libros, cuando recién surgieron, eran ilustrados, o se buscaba siempre tener una ilustración a raíz de que surge la imprenta, pero conforme fueron pasando los años en la modernidad, se fue separando un poco eso y decidieron dejar los libros como meramente palabras y el arte empezó a verse por separado, ya no en conjunto. Por lo que este proyecto eso es lo que busca, unir una vez más el arte de la traducción visual con las palabras. Así que voy a mostrarles los libros que yo tengo y hablarles un poquito sobre ellos porque creo que son maravillosos. Ediciones Mirlo es una colección, es un sello que viene gracias a Editores Mexicanos Unidos, que para quienes no los conocen, si son de México probablemente sí, son quienes hacen estos libros que todo el mundo dice que son feos. A mí no me resultan feos, se me hacen pues llamativos porque son los libros que yo muchas veces puedo conseguir porque son muy baratos. Pero bueno, quien hace estos libros feos es quien trajo esta colección tan maravillosa. Editores Mexicanos Unidos, quien edita este tipo de libros, trae esta colección de lujo de Ediciones Mirlo, que se llama la colección, les digo, Arte y Letras. Y si les interesan estos libros y no son de México, pues lamento decirles que solamente se consiguen en México porque es un proyecto meramente mexicano. Pero, pues no sé, a lo mejor después se van a poder conseguir por pedido en internet, pero por el momento pues creo que solo se pueden conseguir en México y solo se consiguen en algunas tiendas, principalmente en Sanborns, en Librerías El Sótano
y en librerías El Péndulo. Hasta el momento solo las he visto ahí, entonces creo que esos son los distribuidores por el momento. Cada uno de estos libros, aparte de tener una introducción, viene un prólogo por algún escritor, lo cual le da como un plus más grande a la lectura, porque leemos un poco de la percepción de un escritor con respecto a la lectura que tú estás a punto de hacer. Al mismo tiempo vemos la introducción que ya les platiqué un poco sobre Alejandro Sordo y la explicación de la traducción visual del ilustrador que ilustró esa novela. Es importante mencionar que todos los ilustradores de este proyecto son mexicanos y cada uno utilizó una técnica diferente con la que mejor se sintió a la hora de trabajar, la técnica que pues para ellos era más fácil o más representativa de la obra que les tocó. Y creo que al menos de las 6 novelas que yo tengo en mi poder, las traducciones visuales son muy interesantes. Yo creo que todas están muy padres y, como les digo, le da un plus a estas lecturas, porque aunque son lecturas de literatura clásica y son, como mucha gente piensa, muy pesadas, con la traducción visual la experiencia como lector se vuelve mucho más grata, porque podemos ver desde la perspectiva de otros ojos cómo imaginó lo que nosotros estamos leyendo, y eso es maravilloso. Así que voy a ir enseñándoles un poquito de cada uno de mis libros para que ustedes, no les voy a poner todas las ilustraciones obviamente, pero voy a mostrarles como las más representativas o las que a mí me gustaron más, para compartirles un poco esta experiencia visual de la colección Arte y Letra. El primer libro que adquirí de Ediciones Mirlo fue Estudio en Escarlata, escrito por Arthur Conan Doyle. Y fue una experiencia pues interesante, porque la verdad es que el libro llegó literalmente a mi vida por accidente, porque yo estaba en una librería viendo libros. A mí me gusta mucho pasear entre los pasillos de las librerías para ver qué título me llama, o a ver si reconozco alguno, y pues de algún libro que ya haya leído pero que no tuviera en físico para adquirirlo. Entonces a mí me gusta mucho vivir esa experiencia en las librerías. Y justo el año pasado, mientras daba vueltas por una, me topé con este precioso libro, que es Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Y en automático llamó mi atención, porque aparte de que son libros preciosos los de Ediciones Mirlo, porque son en pasta dura, están ilustrados, y las hojas las tienen como en este papel de libros de fotografía, o sea, son hojas gruesas, pues tiene su propio separador anexado, lo cual le da un super plus. Pero estos libros están acompañados de una capa, que es una de las ilustraciones donde viene la biografía del autor y un poco de la biografía del trabajo de los que hicieron la traducción visual. Acá atrás viene un poco sobre la explicación de la novela, así como la explicación de la técnica que utilizaron los ilustradores. Y así fue como me convenció este libro de adquirirlo, porque en la pasta dura, la portada principal es la entrada de la casa de Sherlock Holmes. Entonces, a partir de ese momento me enamoré por completo y fue que decidí adquirir este libro. Ya después, visitando esta misma librería, encontré el de La Letra Escarlata, que ahorita se los enseño, y me di cuenta que era de la misma colección, y ya fue cuando me puse a investigar, a indagar para saber qué era este proyecto, y ya fue cuando pues descubrí todas estas cosas que ahora les estoy compartiendo sobre el proyecto que se llama Arte y Letras, del curador Alejandro Sordo, y de cómo todos los ilustradores son mexicanos. Algo interesante es que las historias de Sherlock Holmes ya estaban ilustradas, algunas, sobre todo principalmente los relatos cortos, que fueron ilustrados por Sidney Paget. Ya les había platicado un poco, pero estos relatos cortos que publicaba Arthur Conan Doyle en una revista los ilustraba Sidney Paget, y de hecho él es a quien se le adjudica que creó la imagen que todos actualmente ubican del personaje de Sherlock Holmes. Por lo que eso vuelve más interesante este proyecto con respecto a esta novela, porque aquí los ilustradores
competían ya con eso, con una ilustración ya existente sobre Sherlock Holmes, y pues ellos tenían que hacer la propia y visualizar a un Sherlock Holmes a su manera, y creo que eso lo hicieron muy bien. En este caso, las ilustraciones de Estudio en Escarlata están muy interesantes porque sí tienen como este toque nostálgico, frío y pues neblinoso de las calles londinenses del siglo XIX. Y la experiencia como lector de acompañar la lectura de esta maravillosa novela en conjunto con estas ilustraciones tan padres que están hechas por Quirarte Mazornelas, que son dos personas quienes ilustraron. Se llaman Anabel Quirarte y Jorge Ornelas, que trabajan en conjunto. Me permite imaginar o desarrollar la imaginación más, además apreciar las técnicas, las distintas técnicas, porque a veces uno piensa que ilustrar una novela es muy sencillo, simplemente lees la novela y la ilustras, pero quizás sí se necesita como un proceso de pensar, de imaginar, de averiguar cómo era la ropa, cómo era el cabello de cierta época. Entonces creo que esa es una labor bastante grande. Y sin embargo, en esta novela los ilustradores lo hicieron muy bien. Quizás lo más interesante de esta novela es como la figura de Sherlock Holmes que ellos eligieron y de Watson. Aquí les comparto un poquito, si logran apreciar. Este es Watson y este es Sherlock. Un Sherlock y un Watson pues bastante jóvenes a comparación de los Sherlocks o Watson que podamos tener en nuestra cabeza. Esta es una novela que siento que vale muchísimo la pena en esta edición porque fue la primera vez que me adentré en el mundo de Sherlock Holmes y con las ilustraciones pues la experiencia fue mucho más interesante. La segunda novela que adquirí de esta colección fue La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Esta tiene una traducción visual realizada por Guillermo Holguín y el prólogo es de Roberto López Moreno. No mencioné que el prólogo de Estudio en Escarlata está hecho por Benito Taibo, que es un escritor bastante conocido en México. Yo no he leído mucho de Benito Taibo, solo he leído Persona Normal, pero el prólogo que hizo para Estudio en Escarlata está muy interesante, muy bonito, así que creo que vale la pena leerlo. Esta es una novela que no he tenido la oportunidad de leer, pero que en cuanto me deshaga de todas las lecturas que tengo pendientes, definitivamente le voy a dar una oportunidad a esta, que es una novela que siempre he querido. Y aquí la traducción visual es pues bastante curiosa porque aquí el ilustrador no eligió dibujar, eligió la técnica de intervenir fotografías, y esto consiste en que elige una fotografía y le agrega elementos externos a la fotografía original, y así es como él decidió ilustrar esta novela tan interesante que maneja muchas polémicas de religión y sobre el papel de la mujer. Entonces, aquí pues sí creo que necesito leer la novela para hablarles un poco más sobre cuál es la experiencia o qué tan interesante es la experiencia de leer esta novela y acompañarla de fotografías. Fotografías que, como les digo, están intervenidas por elementos que propiamente no formaban parte de la fotografía original. Una novela que ya les había enseñado es que releí más bien en este mes de enero, es la del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Aquí la traducción visual fue realizada por Felipe Herber y el prólogo es de Miguel Ángel Quemain. Aquí la traducción visual está muy padre porque pienso que el ilustrador interpretó muy bien la temática de la novela. Esta es una ilustración y aquí en la portada de la pasta dura viene pues como estos tubos de ensayo y de laboratorio, porque bueno, ya leyendo la novela sabrán que hay un experimento por ahí realizado por uno de los personajes
Y aquí es muy padre las ilustraciones porque la técnica que él utiliza es de solo 2 tipos de tonalidades, como rojizos y grises. Esto para enfatizar un poco la dualidad que se maneja a lo largo de toda la novela, como se menciona la personalidad de Dr. Jekyll y la de Mr. Hyde, que son pues personalidades opuestas. Entonces aquí el ilustrador juega muy bien con esa idea, mostrando como las divisiones de color, como algunas partes están representadas por rojo y algunas representadas en blanco y negro. Entonces eso te permite que la experiencia como de misterio de la novela, acompañado de este tipo de ilustraciones, se vuelva muy interesante y de verdad es menos cansado leerlo así, porque son de pronto estas novelas pesadas, muy complicadas, con terminología muy extraña, pues desde otra época, de otro siglo probablemente, y con las ilustraciones pues ya te permite recrear más como estos elementos que probablemente al leer no sabemos de qué están hablando, pero ya con la ilustración pues ya tiene una imagen en nuestra cabeza. Lo que voy a mostrar es La peste de Albert Camus. Aquí la traducción visual fue realizada por Gustavo Monroy y el prólogo es de Raquel Castro. Este también es un libro que leí en diciembre para la maratón de los Juegos de BookTube. Es una novela maravillosa, de verdad es sumamente interesante. Yo se la recomiendo. De verdad yo pensé que iba a ser mucho más complicada de leer, pero conforme iba avanzando con la historia, me iba atrapando cada vez más y más. Aquí también él lo que utiliza es mucho dibujo. Aquí no hay fotografías intervenidas ni nada. Pero justo como el título dice, La peste, él hace mucho énfasis en el dibujo de las ratas y demostrar como a los humanos tristes, con los ojos rojizos como enfermos, y eso de verdad ilustra muy bien el ambiente que a lo largo de toda la novela vamos a encontrar. Estos son dibujos que al instante pueden generar como sensación de desagrado, pero creo que esa es la intención del ilustrador y por supuesto en su momento quizás fue la intención de Albert Camus de generar desagrado, aberración, pero si leen la novela van a entender por qué. Mi más reciente adquisición de Ediciones Mirlo es La muerte en Venecia de Thomas Mann, otra novela que no he leído pero quiero leer. Y esta pues no la he leído, no les puedo decir qué tal es la experiencia visual, pero aquí la traducción visual está hecha por Antonio Luquín y el prólogo es de Álvaro Fernández Reyes. Pero aquí una técnica que a mí me llamó la atención es que él lo utiliza como el dibujo a lápiz o tipo boceto. Y está súper bonito, porque cada una de las ilustraciones no tienen color, son a blanco y negro, pero creo que eso le da una experiencia mucho más padre, además de que también hay páginas en donde deja como el boceto, el puro trazo, no le pone sombras, y entonces son como dibujos incompletos. Como les decía, en esta novela, pues ya quizás leyéndolo ya la experiencia es más interesante, acompañada de las ilustraciones, pero por ejemplo estas, como están totalmente hechas a lápiz y que le da como esa tonalidad grisácea, se me hace pues como me remite más a cómo son las o cómo eran las ilustraciones originalmente. Además de que, como el título dice, la novela Muerte en Venecia, yo me imagino que muchas de las ilustraciones están inspiradas en fotografías o en escenarios reales de Venecia, lo cual debe ser un plus a la hora de leer, poder visualizar la ciudad correcta o el lugar correcto que el autor debe de estar enunciando o mencionando en ese momento. Y por último, mi lectura actual, que es El Gran Gatsby, escrito por Francis Scott Fitzgerald. La traducción visual es realizada por Javier Areán y el prólogo por Gerardo de la Torre. Esta es una novela maravillosa y a mí me encanta. Yo ya la había leído hace muchísimos años y ahorita que estoy haciendo la relectura de la novela, pero acompañada de las ilustraciones, pues la experiencia es mucho más interesante. Llevo solo el primer capítulo, pero de verdad recordar la primera vez que leí esta novela y cómo me gustó
y volverla a leer y darme cuenta de que la novela no pasará jamás de moda porque me sigue gustando como la primera vez que la leí, y acompañada de la traducción visual pues es mucho más padre la experiencia. Les puedo decir que las ilustraciones que hizo Javier Arean están muy padres y además utiliza muchos colores pastel, como podrán darse cuenta. Y según menciona el mismo prólogo, lo que él hizo es ilustrar aquello que el autor no ilustra o no menciona, porque, por ejemplo, hay partes en donde el autor está hablando de ciudades o de pueblos o de lugares, y eso es lo que hace Javier Arean, que es como ilustrar eso que no está, o ilustrarnos solo un pedazo de la escena que está describiendo, no toda la escena, como para que nosotros desarrollemos la imaginación. Él utiliza mucho el poner fondos de colores así, y ya con el negro remarcar como la imagen o la escena o la persona que quiere ilustrar en ese momento o de la que se está hablando en la novela. Esto hace que, como les digo, para mí la relectura del Gran Gatsby pues tome un valor mucho más grande, porque es como si lo estuviera leyendo por primera vez. La primera vez que leí El Gran Gatsby fue en un libro que estaba súper chiquitito, que tenía la letra súper comprimida y que la lectura fue un poco complicada, que aunque me gustó muchísimo, pues quizás no fue tan agradable la experiencia por el formato del libro, pero que gracias a Ediciones Mirlo, que hace libros gigantes con letra pues de bastante buen tamaño y acompañado de las ilustraciones, la experiencia es nueva y es como si estuviera leyendo un libro nuevo. No siento como si ya hubiera leído El Gran Gatsby, sino siento que lo estoy leyendo por primera vez. Y esa es la magia de esta colección, y creo que es una experiencia que todos deberían de darse la oportunidad de vivir, porque el arte y las letras deben de estar unidas, ya que desde siempre los libros han contado con ilustraciones. En algún punto de la historia se separaron, pero esta colección busca volver a unir eso. Y el hecho de que sean ilustrados por ilustradores mexicanos le da un valor más grande, porque así nos damos cuenta de que en México hay muchísimo talento y hay personas que hacen cosas muy interesantes. Y todos los ilustradores de esta colección han participado en galerías y en eventos de arte donde muestran su trabajo, y esto es un pedacito al cual nosotros tenemos acceso, porque a veces esas galerías en las cuales ellos presentan pues quizás están en otros países o en otros estados y no tenemos acceso a eso, pero gracias a esta colección tenemos un poco del acceso del trabajo de estas personas, y eso creo que es algo genial. Así que si este video les gustó y les interesó un poco sobre este proyecto, pues ¿qué están esperando? Y vayan y busquen alguno de estos títulos. Lo maravilloso de esto es que son 11 libros. Yo solamente, como les digo, tengo 6. Pero los 6 libros que tengo ya se los enseñé. De Albert Camus hay 2 títulos, que es La peste y El extranjero. El extranjero también tiene unas ilustraciones maravillosas. Está Dublineses de James Joyce. Está La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. Está El cuervo y otros relatos de Edgar Allan Poe. Y de Lovecraft también está La llamada de Shumtlu, que aquí les dejo el título. Pero todos están ilustrados de maneras diferentes, todos están realizados por 11 ilustradores distintos, y creo que eso le da un valor muy padre a leer. Creo que la experiencia de leer siempre debe ser agradable, pero si la acompañas de ilustraciones bastante padres, pues yo creo que la experiencia es doblemente agradable, sobre todo considerando que son novelas clásicas y que yo creo que para iniciarse en la lectura están bastante bien, porque como les digo, yo ya había leído El Gran Gatsby, pero releerlo ahorita con con este libro, la experiencia es doblemente agradable, y creo que podría atraer a todos los que están iniciándose en la lectura, podría atraerlos a leer más y más y más sobre literatura clásica con esta hermosa colección. Además son libros tan bonitos que yo sé que todos van a querer tenerlos en sus libreros y pueden irlos consiguiendo de uno en uno, así como yo le he estado haciendo.
Desde el año pasado empecé y pues no pararé hasta tener los 11. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Yo sé que se volvió un video extenso y últimamente he hecho muchos videos así, pero yo creo que ya no va a parar porque a mí me gusta mucho hablar y esta vez quería hablarles sobre este proyecto que creo que es muy interesante y que todos ustedes que me han acompañado en este proyecto de iniciar el canal de lectura, pues deberían de ver un poco o compartir conmigo la experiencia que yo vivo cada día al leer, porque para mí leer es más que solo sentarse y pasar la hoja, es apreciar y admirar las imágenes que uno genera en la cabeza y, ¿por qué no?, las que se generaron en la cabeza de otras personas, sobre todo de alguien que sabe dibujar. Porque cada que yo leo un libro me imagino mil cosas, pero como no sé dibujar, pues a veces quiero ilustrar lo que veo, pero no puedo. Entonces, al menos estas personas que sí saben dibujar, pues ilustraron muy padre lo que probablemente uno se imagina cada vez que cambia la página. Ya saben que cada semana hay nuevo video. Normalmente subo 2 videos por semana, pero en esta ocasión estoy un poco ocupada, muy atareada con muchas cosas. Entonces voy a estar subiendo un video por semana cada viernes, pero se vienen cosas muy interesantes. Les tengo unas sorpresillas para el canal, así que estén al pendiente. Yo soy Jay Sanz y les mando un beso enorme. Y ya saben que en la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales. En el botoncito de información les dejo una encuesta para que voten por el video de la próxima semana. Y no olviden dejarme su comentario que yo estaré respondiendo absolutamente todos. Bye.